Mi madrastra embarazada me exigió abandonar mi casa, pero cuando mi padre descubrió su plan para robarme mi herencia, la venganza fue devastadora y los dejó sin nada. Tengo 23 años. Estoy en mi último año de universidad estudiando diseño gráfico. Y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó los últimos años básicamente cambió toda mi vida y mi relación con mi padre, y todavía hay días en que no puedo creer todo lo que tuvimos que pasar para llegar a donde estamos ahora. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, cuando tenía 11 años y mi mamá murió de cáncer. No me gusta hablar mucho de eso, porque incluso después de todos estos años, duele como el primer día. Pero es importante para entender el resto de la historia, ¿sabes? Cuando mamá murió, mi papá trabajaba fuera de la ciudad, tipo viajaba constantemente por su trabajo en construcción, y básicamente me crié con mis abuelos. Ellos vivían en esta casa hermosa a las afueras de la ciudad. Nada súper lujoso, pero era perfecta, ya sabes, con un jardín grande y ese tipo de cosas. Mis abuelos eran las personas más increíbles del mundo. Me dieron todo el amor que una niña podría necesitar después de perder a su mamá. Mi papá venía los fines de semana cuando podía, pero la verdad es que mis abuelos fueron mis verdaderos padres durante esos años. Cuando tenía 16, mis abuelos murieron con 2 meses de diferencia uno del otro. Primero mi abuelo de un infarto, y luego mi abuela, y todos decían que ella murió de tristeza porque no podía vivir sin él. Suena cursi, pero era verdad. Llevaban como 50 años juntos. La cosa es que cuando murieron me dejaron la casa a mí en el testamento. A mí, no a mi papá, directamente a mí. Mi abuela me lo había explicado antes de morir, me dijo Sara. Esta casa es tuya. Tus abuelos la construyeron pensando en las futuras generaciones, y queremos que siempre tengas un hogar seguro. Me acuerdo que lloré como una hora ese día. Todo estaba a mi nombre legalmente, pero como yo tenía 16 años, mi tío, abuelo, el hermano de mi abuelo, se encargó de los papeles y las cosas legales, hasta que cumpliera 18. Mi papá lo sabía. Obviamente, estuvo en la lectura del testamento, pero nunca hablamos mucho del tema, porque él seguía trabajando fuera de la ciudad, y yo me quedé viviendo en la casa con una tía que se mudó conmigo hasta que terminé la secundaria. Cuando cumplí 18 tía se fue porque ya no me necesitaba legalmente un tutor, y empecé la universidad. Vivía sola en esa casa enorme, y la verdad al principio fue raro, pero también liberador, tipo finalmente tenía mi propio espacio, después de años de estar con otras personas. Mi papá seguía viniendo a visitarme cada tanto, pero no era muy seguido porque su trabajo lo tenía súper ocupado. Avancemos a cuando tenía 21, hace como 2 años, y mi papá me llama un día y me dice que conoció a alguien. Se llamaba Verónica, era más joven que él, creo que ella tenía como 32 y mi papá 45 en ese momento, y tenía 2 hijos de una relación anterior, un niño de 6 y una niña de 8. Me alegré por él, verdad, porque había estado solo desde que mamá murió, y pensé que merecía ser feliz de nuevo. Unos meses después mi papá me pregunta si él y Verónica podían mudarse a mi casa. Dijo que quería estar más cerca de mí, que ya había conseguido un trabajo en la ciudad y que sería más fácil para todos si vivíamos juntos como familia. Yo, como una idiota, dije que sí, sin pensarlo mucho. Era mi papá, ¿sabes? Y la casa era enorme, tenía como 4 habitaciones, así que había espacio de sobra para todos. Verónica y sus hijos se mudaron, y al principio todo parecía estar bien. Ella era amable, los niños eran energéticos pero lindos, y mi papá parecía realmente feliz. Yo seguía con mi vida, iba a la universidad, trabajaba medio tiempo en una cafetería, y básicamente pasaba mucho tiempo fuera de casa de todas formas. Pero entonces Verónica quedó embarazada. Yo diría que habían pasado como 8 o 9 meses desde que se mudaron cuando nos dieron la noticia. Mi papá estaba súper emocionado, tipo literalmente no paraba de hablar del bebé. Y yo también me alegré porque, o sea, iba a tener un hermanito y eso era cool. Pero las cosas empezaron a ponerse raras después de eso. Verónica empezó a hacer comentarios sobre el espacio en la casa, que necesitaban reorganizar las habitaciones, que los niños necesitaban más lugar para jugar, ese tipo de cosas. Yo no le di mucha importancia al principio, porque pensé que eran solo las hormonas del embarazo o lo que sea. Un día, creo que Verónica estaba de unos 5 meses de embarazo. Ella y mi papá se sentaron conmigo en la sala. Verónica tenía esa sonrisa falsa que ahora sé reconocer perfectamente. Y me dice, Sara, necesitamos hablar sobre los arreglos de la casa. Yo tipo, ok, ¿qué pasa? Y ella empieza a explicar que cuando nazca el bebé van a necesitar más espacio, que su mamá también se va a mudar con nosotros para ayudar con el bebé, y que básicamente
Yo necesito buscar otro lugar donde vivir. Así, literal, me lo dijo como si estuviera pidiéndome que recogiera mi plato de la mesa después de comer. Me quedé ahí sentada sin poder creerlo, mirando a mi papá esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo miraba al piso y no decía nada. Le digo, ¿estás hablando en serio? Esta es mi casa. Y Verónica se ríe, tipo como si fuera un chiste, y dice, cariño, esta es la casa de tu padre. Todos vivimos aquí como familia, pero ahora necesitamos hacer ajustes. Yo estaba en shock. Literal, mi cerebro no procesaba lo que estaba pasando. Le digo, no entiendes. Esta casa es literalmente mía. Mis abuelos me la dejaron a mí. Y ahí fue cuando vi su cara cambiar completamente. Se puso pálida, tipo blanca como un papel, y mira a mi papá y le grita, ¿me estás diciendo que esta niña es la dueña de la casa? Mi papá finalmente habla y dice, sí, está a su nombre. Mis suegros se la dejaron cuando murieron. Verónica literalmente se para y empieza a gritar. ¿Y cuándo pensabas decirme esto? ¿Hace 2 años que vivimos en una casa que no es tuya? Yo no puedo criar a mis hijos en una casa que pertenece a una niña de 21 años. La discusión que siguió fue, no sé, tipo apocalíptica. Verónica gritaba que mi papá la había engañado, que ella nunca se hubiera mudado si hubiera sabido, que cómo podía confiar en alguien que le mentía sobre algo así. Mi papá intentaba calmarla diciendo que no era importante, que era solo un tecnicismo legal, que la casa era de la familia de todas formas, pero Verónica no paraba de gritar. Yo solo estaba ahí parada como una idiota viendo cómo mi vida se desmoronaba. En algún momento Verónica me señala y dice, ella tiene que irse, punto. No voy a criar a mi hijo en su casa. Y ahí fue cuando explotó algo en mí y le dije, nadie te está pidiendo que te quedes. Si no te gusta puedes irte. Eso la hizo enojar todavía más, y empezó a gritarme que yo era una malcriada, que no tenía respeto, que ella era la esposa de mi padre, y yo solo era una niña egoísta. Mi papá finalmente intervino y le dijo a Verónica que se calmara, que podíamos resolver esto como adultos, pero Verónica ya había tomado una decisión. Al día siguiente empezó a empacar sus cosas y las de los niños. No les explicó bien a los niños qué pasaba, solo les dijo que se iban a quedar con la abuela por un tiempo. Recuerdo que la niña lloraba porque no quería dejar sus juguetes, y yo me sentía horrible, tipo, estos niños no tenían la culpa de nada y estaban siendo arrastrados en todo este drama. Verónica se fue a la casa de su mamá con los niños, y mi papá se quedó con nosotros, o sea, conmigo en la casa. Pensé que ahí terminaría todo, que las cosas volverían a la normalidad, pero estaba súper equivocada. Mi papá empezó a ponerse distante conmigo. No hablábamos mucho. Él pasaba la mayor parte del tiempo hablando por teléfono con Verónica o visitándola. Como a las 2 semanas de que Verónica se fue, mi papá se sienta conmigo otra vez y me dice que necesita pedirme algo. Le digo, ¿qué? Y él dice, necesito que vendas la casa y me des la mitad del dinero. Me quedé mirándolo como si le hubieran crecido 3 cabezas. Le digo, ¿qué? ¿Por qué haría eso? Y él empieza con este discurso sobre que él es mi padre, que me crió, que sacrificó mucho por mí, y que ahora que va a tener otro hijo necesita el dinero para comprar una casa para su nueva familia. Le digo que no. Que esta casa me la dejaron mis abuelos específicamente a mí, que era mi hogar y mi seguridad, y que no la iba a vender. Mi papá se enojó, tipo realmente enojado, y me dice que estoy siendo egoísta, que la familia se ayuda mutuamente, y que si no lo hacía estaba eligiendo una casa sobre mi propio padre y mi hermano que estaba por nacer. La cosa es que yo sabía, en el fondo sabía, que si vendía esa casa nunca vería ni un peso de ese dinero. No porque mi papá fuera mala persona, sino porque Verónica claramente lo estaba manipulando, y ese dinero desaparecería en quién sabe qué. Le digo que no otra vez, más firme esta vez. Mi papá se para y dice, entonces vas a tener que vivir con esa decisión, y espero que valga la pena perder a tu familia por una casa. Y se fue. Literal empacó sus cosas esa noche, y se fue a vivir con Verónica a la casa de la mamá de ella. Antes de irse me dice, si cambias de opinión sabes dónde encontrarme. Pero hasta entonces no quiero tener nada que ver contigo. Esas fueron sus palabras exactas. Mi papá básicamente me desconoció por no vender la casa que mis abuelos me dejaron. Los siguientes meses fueron horribles. No voy a mentir. Mi tío abuelo, el que me había ayudado con los papeles legales cuando mis abuelos murieron, fue mi salvación. Él me apoyó completamente. Me dijo que había hecho lo correcto, que mis abuelos habían dejado esa casa a mi nombre por una razón, y que no debía dejar que nadie me manipulara para deshacerme de ella. También me ayudó económicamente, porque yo estaba pagando todas las cuentas de la casa, yo sola, con mi trabajo de medio tiempo,
y la verdad estaba súper apretada de dinero. Mi papá no me hablaba para nada, ni siquiera me avisó cuando nació mi hermanito. Me enteré por Facebook cuando vi que Verónica había publicado fotos del bebé. Lloré ese día, no voy a negarlo. Era mi hermanito, y ni siquiera me habían dicho que había nacido. Como 6 meses después de que el bebé naciera, mi papá me llama de la nada. Yo casi no contesto porque no había hablado con él en meses, pero algo me hizo contestar. Me dice que necesitan hablar, que es importante. Yo tipo, ¿qué quieres? No le digo hola ni nada porque honestamente todavía estaba súper enojada. Me dice que él y Verónica quieren mudarse de vuelta a la casa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le digo, ¿estás hablando en serio? Me desconociste. Me dijiste que no querías tener nada que ver conmigo. ¿Y ahora quieres volver? Me explica que la situación con la mamá de Verónica es insostenible, que viven en un espacio muy chico para 4 adultos y 3 niños, y que Verónica extraña la casa. Le digo que no, absolutamente no, que había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Mi papá intenta convencerme, me dice que podemos empezar de nuevo, que olvidemos todo lo que pasó, pero yo le cuelgo el teléfono porque no podía seguir escuchándolo. Verónica intenta contactarme después de eso. Me manda mensajes diciendo que lo siente, que estaba equivocada, que las hormonas del embarazo la hicieron actuar así. Yo ni siquiera le respondo. Mi tío abuelo me dice que es obvio que solo quieren volver porque las cosas no salieron como planearon, y ahora necesitan un lugar donde vivir. Tenía razón, obviamente. Como al mes mi papá aparece en la casa un día. Yo estaba estudiando para los finales, y escucho que tocan la puerta. Abro, y ahí está él, solo, sin Verónica. Se ve mal, tipo realmente mal, como si no hubiera dormido en días. Me pregunta si puede pasar y yo, no sé por qué, lo dejo entrar. Nos sentamos en la sala y él empieza a llorar. Mi papá, que es este tipo súper duro que nunca muestra emociones, estaba llorando en mi sala. Me cuenta toda la verdad. Resulta que Verónica había estado sacándole dinero desde que empezaron a salir. Ella le había hecho creer que necesitaba dinero para los niños, para emergencias, para 1000 cosas, y él le había dado básicamente todos sus ahorros. También me dice que descubrió que Verónica había planeado desde el principio quedarse con mi casa. Su plan era casarse con mi papá. Él me dijera, literal así, que me obligara a venderle la casa, y después divorciarse quedándose con la mitad del dinero de la venta. Cuando eso no funcionó porque yo me negué a vender, su plan B era esperar a que me fuera de la casa por las malas, y entonces reclamar derechos de ocupación o algo. Así. Mi papá había encontrado mensajes de ella con su mamá hablando de todo esto. Le digo, ¿y por qué me cuentas esto ahora? Y él dice que porque finalmente abrió los ojos, que Verónica le había confesado todo en una pelea, y que él ya había iniciado los trámites de divorcio. Me dice que lo siente, que fue un idiota, que debió haberme creído y apoyado desde el principio, y que entendería si nunca lo perdonara pero que necesitaba que supiera la verdad. Yo no sabía qué sentir, la verdad. Aparte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero otra parte todavía estaba súper dolida por todo lo que había pasado. Le digo que necesito tiempo para procesar todo esto, y él dice que lo entiende, que va a estar en un apartamento temporal mientras se resuelve el divorcio, y que cuando yo esté lista para hablar, él estará ahí. El proceso de divorcio fue un desastre, según me contó mi papá después. Verónica peleó por todo. Quería manutención para los 3 niños, aunque 2 no eran de mi papá. Quería mitad de sus cosas, todo. Pero mi papá tenía evidencia de que ella le había sacado dinero mediante engaños y básicamente abuso financiero. Entonces la corte falló a favor de él en la mayoría de las cosas. Él solo tuvo que pagar manutención para mi hermanito, que es lo justo, obviamente. Durante todo ese tiempo, mi papá y yo empezamos a reconstruir nuestra relación de a poco. Al principio solo nos mandábamos mensajes, después empezamos a vernos para tomar café, y eventualmente volvimos a tener una relación padre-hija normal, o sea, tan normal como podía ser después de todo lo que pasó. Como un año después del divorcio, mi papá conoció a alguien nuevo. Se llama Jennifer, es enfermera, tiene 40 años, y es literalmente la persona más dulce del mundo. Ella también tiene una hija de mi edad, que está en la universidad estudiando enfermería como su mamá. Cuando mi papá me presentó a Jennifer, yo estaba súper nerviosa, porque, después de Verónica, no sabía qué esperar, pero Jennifer fue increíble desde el primer momento. Lo primero que me dijo fue, tu papá me contó sobre la casa, y quiero que sepas que yo respeto completamente que es tuya y nunca haría nada para hacerte sentir incómoda.
Me cayó bien inmediatamente. Mi papá y Jennifer empezaron a salir en serio, y después de unos 6 meses él me pregunta si está bien que Jennifer y su hija se muden con nosotros. Esta vez fue diferente. Nos sentamos los 4, mi papá, Jennifer, la hija de Jennifer y yo, y tuvimos una conversación real sobre expectativas, límites y responsabilidades. Jennifer insistió en pagar renta, aunque yo le dije que no era necesario, pero ella dijo que era importante para ella contribuir. También dejamos súper claro que la casa era mía, y que eso no iba a cambiar nunca. Jennifer y su hija fueron súper respetuosas con todo. Tipo pedían permiso antes de cambiar cualquier cosa en la casa, me consultaban sobre decoración, ese tipo de cosas. Fue como debió haber sido desde el principio con Verónica. Ahora vivo con mi papá, Jennifer y la hija de Jennifer, y honestamente es la dinámica familiar más saludable que he tenido en años. Jennifer y yo nos llevamos súper bien. Ella me da consejos sobre la vida, pero nunca intenta reemplazar a mi mamá, ¿sabes? Su hija y yo nos hicimos amigas también, salimos juntas a veces, y básicamente es como tener la hermana que nunca tuve. Mi papá está feliz, realmente feliz, y yo también. El año pasado conocí a alguien también. Se llama Marcus, es ingeniero en software, y es el tipo más bueno y comprensivo del mundo. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común, y conectamos inmediatamente. Le conté toda la historia de Verónica y mi papá y él fue súper comprensivo. Hace 2 meses me propuso matrimonio y obviamente dije que sí. La última vez que supe algo de Verónica fue hace como 3 meses. Mi papá vio un post en las redes sociales donde aparentemente ella está con un nuevo novio y las cosas no van bien. El tipo es súper controlador y no la deja ver a sus hijos tanto como antes, o algo así. Una parte muy pequeña de mí siente lástima por ella, pero honestamente, después de todo lo que hizo, es difícil sentir mucha simpatía. Mi hermanito, el bebé que fue el centro de todo este drama, tiene casi 2 años ahora. Mi papá tiene visitas regulares con él, y yo lo he visto unas pocas veces. Es un niño lindo, y no tiene la culpa de nada de lo que pasó, así que siempre soy amable cuando está aquí, mirando hacia atrás. Hay días en que no puedo creer todo lo que pasó. Perdí casi 2 años de relación con mi papá por culpa de alguien que solo quería aprovecharse de nuestra familia, pero también aprendí mucho sobre mí misma en el proceso. Aprendí que está bien poner límites, que defender lo que es tuyo no te hace egoísta, y que las personas que realmente te aman van a respetar tus decisiones incluso si no están de acuerdo con ellas al principio. Mi tío abuelo me dijo una vez que mis abuelos dejaron esa casa a mi nombre porque sabían que yo la protegería, y creo que tenía razón. Esa casa no es solo 4 paredes y un techo, es el legado de mis abuelos y la seguridad que mi mamá hubiera querido que tuviera después de que ella ya no estuviera. Marcus y yo nos vamos a casar el próximo año. Vamos a vivir en la casa después de casarnos. Mi papá y Jennifer probablemente se muden a su propio lugar para darnos espacio, pero todavía estamos viendo los detalles. La casa es lo suficientemente grande como para que todos podamos quedarnos si queremos, pero también entiendo que eventualmente voy a querer mi propio espacio con mi esposo. Jennifer dice que está emocionada de ayudarme a planear la boda, y mi papá va a caminarme por el pasillo, lo cual hace unos años no sabía si sería posible. Las cosas no son perfectas. Todavía hay momentos en que pienso en todo lo que pasó y me enojo, pero estamos en un lugar mucho mejor que antes, y eso es lo que importa al final del día.